La idea de hoy, ¿cierto? Es ver ahora sí un ejemplo, digamos, en arena, más completo, ¿cierto? Que es el primero que aparece en la PPT, que igual es súper simple, una tienda de helados que vamos a ver nomás que tiene ahí un par de servidores y nada más que eso, pero tiene también hartas otras características, digamos, que van a aparecer ahí sistemáticamente, porque también son como las características más básicas. Y desde eso vamos a ver un poco más de los reportes, la salida, otras tablas que todavía no hemos visto. Vamos a agregar ahí de a poquito varios elementos. Pero antes me imagino que ayer vieron un correo que llegó del par de semanas de reforzamiento que habrían. No sé si lo vieron. Sí, sí, profesor. Ya. Sí, Entonces, vamos a estar sin clases, por lo menos vamos a continuar con esto por un par de semanas, dado eso. Eh, lo que sí estaba pensando ver, o sea, no sé si, bueno, depende si alguien solicita reforzamientos de estos, obviamente voy a estar en eso, pero si no hubiera, podría también en paralelo quizá, no sé, pues, crear como tutoriales del software o cosas por el estilo como apoyo en general eh, para que los ejercicios que vengan después, pues en el fondo. Por ejemplo, todo el software, ¿cierto? Los elementos que tiene. Hay, digamos, varios parámetros y cosas y podría ser como pequeños videitos para explicar esos parámetros en el fondo por elemento, cosas que después quedan disponibles. Y si alguien no se acuerda cómo usar algo en particular, puede ir a ver solamente ese video. Y eso ya sería como de utilidad. Más allá de ejemplos completos que obviamente sí podemos ver en clase, pero de repente uno no se acuerda nomás el cómo se usa un elemento en particular. Entonces también podría ser eso, pero ahí depende de si alguien en alguna sección pide los reforzamientos de esto en particular. Em, yo pedí, profe, respondí al ¿Ya? correo. Ya. Por eso no, como a nosotros no nos avisan hasta que más adelante, pues entonces igual ahí vamos a saber cómo. Y depende, claro, cuánta gente sea y en qué horario y todas esas cosas, pues probablemente siendo de distintas secciones, a toda la gente que lo pide probablemente los junten en una sola. Así que no creo que vayan a replicar las horas de clases iguales. Es como difícil porque va a haber como harta variedad en el fondo de lo que se solicita, ¿ya? Y no sé si tendrán un mínimo para hacerlo o cualquier cosa. Entonces no nos dieron mucha información con respecto a cómo va a funcionar. Pero ahí obviamente me avisarán, pues y ahí también me imagino le avisarán a usted. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este ejercicio, ¿cierto? La tienda de helados. ¿De qué se trata? Es, ¿cierto? Obviamente, una pequeña tienda de helados, ¿cierto? Que vende los barquillos, ¿cierto? Y el sistema básicamente consiste en como dos estaciones, ¿cierto? Dos etapas, donde la primera es donde los clientes llegan y esperan, ¿cierto? En cola, si es que obviamente estuvieran ocupados los servidores, ¿cierto? En el fondo, hasta ser atendido por uno de los dos dependientes, ¿ok? Esa es la primera cosa que hay que considerar en el modelo. Hay dos personas atendiendo en la parte que sirve los helados, ¿ya? Que es la primera parte donde los clientes pasan. Estas personas, los dependientes, reciben y preparan el pedido y se lo entregan al cliente quien se dirige al cajero para pagar. Y después de pagar, los clientes se van de la tienda. Claramente, ¿cierto? No es Chile porque es al revés. Primero te pasan el helado y después se paga. Aquí siempre es al revés. Entonces, también obviamente en la caja hay un cajero, ¿cierto? Tiene que haber ahí una persona que atienda y en el caso, ¿cierto? De los helados, en esa parte en puntual hay dos personas atendiendo, ¿cierto? Entonces, tengo tres personas que atienden en el fondo en este sistema en estas dos etapas, ¿cierto? Que primero es el servicio en sí del helado y después la caja. Entonces, aquí siempre conviene un poco hacer primero un dibujito, ¿cierto? De cómo yo estoy entendiendo en el fondo el flujo del proceso y que en este caso si bien es simple, después en la medida que se vayan complejizando los ejercicios, ¿cierto? Bueno, ir digamos haciendo desde los modelos más simples en adelante para ir obviamente interpretando bien cada vez que tengo voy agregando algún elemento, ¿cierto? Ir sabiendo cómo eso se va agregando aquí. En este caso vamos a hacer algo como súper lineal, que son este tipo de procesos, ¿cierto? Está la llegada del cliente,
Después la elección del helado, que ahí es donde intervienen los dependientes, pero, ¿cierto? Un dependiente es la persona, cuando hay un cliente quiere ser atendido, es atendido por uno de esos dependientes, ¿cierto? No por, digamos, los dos. Necesito solo uno de ellos que me atienda. Y después se pasa al pago del helado, donde hay un cajero, ¿cierto? Y después de eso, ¿cierto? El sistema, la persona sale del sistema. ¿Qué necesito conocer como parámetros? Ahí lo más básico, ¿cierto? De estos sistemas es, primero, el tema de la llegada de los clientes, ¿cierto? ¿Con qué tasa eso ocurre? ¿De qué manera, ¿cierto? Yo puedo representar esa llegada de los clientes, que probablemente, ¿cierto? Tiene que ser aleatoria, ¿cierto? Naturalmente, un negocio de esta naturaleza, no hay una llegada automática ni nada por el estilo, es realmente aleatorio, ¿cierto? La manera en que los clientes entran. Después, ¿cierto? Esta persona camina y va hasta la estación, ¿cierto? De elección del helado. Ahí hay varias cosas, digamos, que hay que considerar. Una es que, en general, si los traslados, digamos, de una estación a otra, o hasta la puerta, o desde la puerta hasta, ¿cómo se llama? Hasta la estación, ¿cierto? Donde se sirve el helado, toman tiempo. Eso de partida, ¿cierto? Es algo que considerar en varios sistemas, porque el tiempo que la persona camina es parte, digamos, del tiempo de proceso que uno tiene al final, o sea, es parte de la experiencia y hay algunas situaciones donde ese tiempo es muy significativo y por lo tanto es importante considerar. Pero aquí, bueno, vamos a ver qué se ocupa, pero pequeñito. En la elección del helado, ¿cierto? Que es la elección, el servidor en el fondo que está aquí. Necesito conocer sus tiempos de atención de partida, ¿cierto? Cómo se distribuye esos tiempos de atención. Y además de eso, aquí, ¿cierto? Va a haber una cola, obviamente como hay dos dependientes, si los dos están ocupados cuando alguien entra, ahí necesariamente habrá una cola. Y esa cola, ¿cierto? Hay que saber si se menciona alguna característica especial con respecto a su comportamiento, si hay alguna prioridad, alguna cosa, ¿cierto? Obviamente hay que ver si se menciona. Después viene el pago del helado, ¿cierto? Que es obviamente otro servidor. También necesitamos ahí conocer, ¿cierto? Sus tiempos de proceso. Y después, ¿cierto? Ya habiendo pagado el cliente se puede ir. Aquí de nuevo, ¿cierto? Hay traslados de las personas que podríamos configurarlo, ¿cierto? Con tiempos. ¿Ya? El sistema es eso, ¿cierto? En realidad no es más complicado que eso. Y, no, evidentemente aquí vienen algunos datos de cómo hacer ese modelamiento. Primero es la llegada de cliente. En este caso, ¿cierto? Se va a modelar según el modelo de probabilidad exponencial, ¿cierto? Que es el que más se ocupa y es el que viene por defecto, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En la ventanita, ¿cierto? Donde esto se configura, con un tiempo medio entre llegadas de 0,5 minutos. O sea, en promedio llega un cliente cada 30 segundos. Pero eso es en promedio, ¿cierto? Como es una distribución de probabilidad, puede en algún momento que lleguen dos seguidos cada 10 segundos y después, ¿cierto? Van a pasar 2 minutos hasta que llegue el siguiente. Puede pasar eso perfectamente. Eh, Solamente aquí, ¿cierto? En la media es este caso de 0,5 minutos. Tiempo del procesador del helado en sí, la elección del helado, ¿cierto? Que está aquí, tiene también su propia distribución y ahí es cierto, aquí se va a ocupar la triangular, ¿ya? ¿Se recuerdan lo que era le mencioné creo la clase pasada, ¿cierto? Que lo que era una distribución triangular, ¿lo recuerdan? Sí, ¿no? Sí, era donde se Ahí es. establecía el mínimo, el máximo y la Ujú. moda, ¿no? Exacto, porque digamos lo que representa es cuando yo tengo solamente como esa información, ¿cierto? Sé como mínimo cuánto se puede morar con máximo y más o menos tengo una estimación, ¿cierto? De cuánto sería lo típico. En ese caso, ¿cierto? Se puede usar la triangular y esa es la que vamos a usar aquí. El cajero también va a seguir una distribución triangular con un mínimo 0,3, una moda 0,4 y un máximo de 0,6 minutos. Y adicionalmente se va a considerar
que el tiempo de desplazamiento entre cada proceso, ¿cierto? Que en el fondo es aquí, todas estas flechitas son desplazamientos de las personas. Eso toma 15 segundos, ¿ya? Que puede no parecer mucho, pero obviamente piensen que son aquí 1, 2, 3 traslados, son 45 segundos caminando y los tiempos de servicio tampoco son la gran cosa. Entonces, en el fondo, para el tiempo total que este cliente va a estar dentro del sistema, esos 45 segundos pueden hacer una diferencia. Vamos a ir haciendo el modelo a poco, ¿cierto? Al final vamos a agregar este tema a los 15 segundos porque necesita de un elemento que no hemos visto todavía, pero el resto lo podemos, ¿cierto?, modelar con lo que ya conocemos. Vamos a ir a la arena, ¿cierto? Ya lo tengo aquí abierto. Voy a agrandar aquí un poco la área de dibujo, ¿cierto? Y lo que necesitamos, ¿cierto? Los elementos, por lo menos en un principio, sin modelar particularmente el tema, ¿cierto? De los 15 segundos caminando. Todos los elementos que necesitamos están, ¿cierto? Acá en la sección a la izquierda de procesos básicos, ¿ya? ¿Qué necesitamos, cierto? Era una entrada de clientes, era un servidor que el que servía los helados, otro servidor que era la caja y después de eso salían los clientes. Mi entrada, ¿cierto? En el fondo es lo que vimos, ¿cierto? Que hacía un create, que era, ¿cierto? A ver, si alcanzaremos aquí por el tamaño, se va a quedar demasiado grande. Ahí se puede ver. Un create, ¿cierto? Que el create, su función es, como dice el nombre, crear entidades. En este caso, ¿cierto? La entidad será los clientes. Y eso para mí va a actuar como la puerta, ¿cierto? Una vez que entran de ahí, para mí el cliente ya existe en mi sistema, que es lo que importa. Después de este create, ¿cierto? Viene el primer proceso, que es en sí el servir el helado, ¿cierto? Después de eso viene el otro proceso, que es cobrar, ¿cierto? En la caja. Y una vez que cobra en la caja, viene la salida, que es este otro elemento que ya vimos, ¿cierto? Que es el dispose. Ahí vamos obviamente a rellenar todos los parámetros de esto, ¿cierto? Pero en principio, estos son los cuadritos que necesito, ¿cierto? Cuando ustedes tienen en general digamos, cualquier sistema, lo primero que necesitan identificar, ¿cierto? Son como las cajitas que participan dentro de todo el sistema que estoy dibujando. En este caso hay dos procesos, además, ¿cierto?, de la creación y destrucción, digamos, de los clientes, ¿cierto?, de las entidades que atraviesan. Ya vamos a cambiar parámetros. Por mientras, conectémoslos, ¿cierto? Y la conexión, ¿se acuerdan? Se hace con esta cosita que está arriba que se llama connect. Que voy ahí, a ver si lo voy a agrandar. Sí, que se puede. Dame un segundo. Arriba. No, ahí se, eso, acá. Este botoncito ahí, ¿cierto? Que es como esa culebrita en el fondo, es la que es el connect, que cuando ustedes lo habilitan, ¿cierto? Si lo pinchan, les cambia el cursor, ¿cierto? El mouse, la punta, porque los va dejando hacer en ese momento las conexiones. Tienen que irlo pinchando cada vez que lo necesitan. Ah, no, queda conectado. Y ahí, ¿cierto? Tengo las conexiones, ¿cierto? Que me sirven. Recuerden que en todas las figuras, cualquier sea, digamos, lo que está aquí, lo que estoy usando, siempre hay puntitas así como triángulos, que son las salidas, y cuadraditos, que son las entradas, ¿ya? Por eso aquí, digamos, cuando yo movía el mouse y conectaba, lo reconocía inmediatamente porque las salidas se conectan con entradas. Siempre hace eso, digamos, por defecto. Entonces ahí, obviamente, después en otras figuras vamos a ir viendo que a veces hay varias salidas o varias entradas y eso obviamente se representa a través de los mismos símbolos. Y uno es el que tiene que saber, digamos, para qué sirve cada una de las cosas para conectar correctamente, digamos, el flujograma. Aquí no es mucho que hacer porque obviamente todo es lineal. Y tenemos ahora que ingresar, ¿cierto?, lo que son los parámetros. ¿Alguna duda por ahora? ¿No? Ok, vamos a ir al Create entonces, ¿cierto? Le hacemos doble clic y nos aparece, ¿cierto? La ventanita que ya habíamos visto en la clase pasada,
que era la que permitía, ¿cierto?, el ingreso de los, digamos, de los valores, de los parámetros, ¿cierto?, que tenían que ver con la creación de clientes en este caso. Voy a mostrarles esto un poco más grande, ¿cierto? Vamos a verlo aquí. Esto en realidad solamente quiero que vean. Ahí se ve mejor. ¿Cierto? El create, acuérdense que primera cosa que tiene es el nombre de cómo se llama este create, o sea, la figura en sí. Este create pueden darle un nombre para que no quede con números consecutivos. Y ahí obviamente les vamos a nombrar, no sé, a una puerta o entrada, algo así. Segundo lugar, pregunta el tipo de entidad. Como los create lo que hacen es crear entidades, me pregunta qué tipo de entidad estoy creando. Por ejemplo, si es un cliente, obviamente aquí le escribo cliente. Entonces, de esa manera, ¿cierto? Lo que cuando esté este cliente fluyendo por el sistema y cuando calcule estadísticas y todo eso, siempre va a aparecer con el nombre cliente. Se va a referir de esa manera a él. Entonces, obviamente, lo que es una tremenda ventaja porque es como, hace como súper obvio, en el fondo, ¿cierto? El reconocimiento del tipo de entidad. También hay muchos otros, bueno, hay sistemas donde yo tengo que hacer varios creates porque cada create me crea un tipo de entidad distintos y esas entidades distintas a veces pasan por el mismo sistema, con distintas reglas en algunos casos, como vamos a ver, pero también, ¿cierto? Por eso es bueno quizás a cada entidad darle un nombre específico que yo reconozca, ¿cierto? Para que no tener que después estarme acordando, ¿cierto? De qué se trataba la numeración, ¿cierto? Consecutiva, ¿cierto? De las entidades. La segunda parte, ¿cierto? Todo este sector del centro tiene que ver con el tiempo entre arribos, ya que nosotros ahí estuvimos viendo también la clase pasada un poco, eh, cómo, cuáles eran las opciones que ofrecía. Y por defecto, esto, ¿cierto? Viene siempre con esta random expo, que es la exponencial, pues precisamente, ¿cierto? La que necesitamos, ¿ya? Y hay otras opciones, obviamente, que en algunas otras ejemplos vamos a ocupar, pero por ahora la random expo es la que nos sirve. El parámetro que pregunta, obviamente, es la media, ¿cierto? O sea, o la tasa de llegada, ¿cierto? Entre clientes. Eso es lo que yo ahí tengo que indicarle, que a mí, ¿cierto? Fue lo que me dijeron, que llegaba uno cada 0,5 minutos o 30 segundos, como quieran verlo. Y después me pregunta por las unidades de este tiempo, ¿cierto? El número está en qué unidades está. Obviamente, ese horas lo voy a tener que cambiar. Y la última parte, ¿cierto? Esta última línea tiene que ver con cuántas entidades genera el sistema por cada arribo, cuántos arribos máximos hay y la primera creación cuándo ocurre. En este modelo, en realidad, las tres cosas las podemos dejar igual, porque va a llegar, o sea, podemos considerar que llega un cliente cada vez, que pueden llegar todos los clientes que quieran dentro del tiempo de simulación que vamos a tener, y la primera creación, ¿cierto? Puede ser de inmediato porque no hay ninguna, digamos, condición que me impida el hecho de atender clientes inmediatamente. A esto, obviamente, es la ventanita, así que tenemos que cambiarlo acá. Ya, el create, ¿cierto? Acá, ¿cómo lo vamos a llamar? Entrada. El tipo de entidad, ¿cierto? Aquí le ponemos cliente. Ojo con esto. Cuando hay así, por ejemplo, dice pregunta el tipo de entidad y ustedes no la han creado todavía, no la han definido, al tipear aquí, ¿cierto? Al ponerse azul, ¿cierto? El cuadrito y yo escribir, ¿cierto? En ese momento el sistema me crea esta entidad cliente. Si yo hubiese creado antes la entidad cliente, ¿ya? Y quiero que aquí la ocupe, podría hacer efectivamente esto, escribir de nuevo cliente y que la reconozca. ¿Cuál es el problema? Que si hay cualquier diferencia en escritura, Arena lo va a interpretar como una entidad nueva. Me vi varios casos el año pasado, donde por ejemplo la entidad la habían definido en una parte como cliente y después al usarla en esta parte, en vez de buscarla en la lista desplegable, que aquí se puede buscar en la lista desplegable cuáles son las que ya están definidas, escribían aquí por ejemplo clientes en plural y después corrían el sistema y no les funcionaba porque, ok, las dos definiciones para el sistema están bien. Cliente y clientes existen como entidades, pero no son la misma entidad, por el hecho de que uno tiene ese y el otro no.
con escribirlo, el nombre que ustedes les den, es en el fondo el que define, ¿cierto?, la existencia de la entidad. Pero, ojo, ¿cierto?, con cómo la definen. Después vamos a ir a ver dónde se ven todas las entidades que existen, ¿ok? Hay una tablita para eso que me las muestra todas. Así que eso sí, ahí pueden siempre chequear si están bien definidas. Abajo, ¿cierto? Random Expo, eso no lo vamos a cambiar. El valor es 0,5 y lo vamos a dejar en minutos, ¿ya? Tiene también segundos, lo pueden dejar en 30 segundos aquí o 0,5 minutos o la unidad de tiempo que quieran, ¿ya? Mientras refleje el mismo periodo de tiempo, en el fondo, igual se va a comportar de la misma manera, ¿ya? Y esto último dijimos que no lo íbamos a modificar, que íbamos a dejarlo exactamente igual porque en este caso no hay nada particular que controlar en ese sentido. Voy a mostrarles acá cómo quedó la ventanita finalmente. Ahí se ve. ¿Dudas antes de ir a el siguiente elemento? Sí, profe. Dime. Justo te decía que se podía crear cliente en otra etapa, pero ¿quiere que ver con los archivos o con otro ejercicio que se haya hecho antes en la misma pantalla? Tú dices que los clientes se hubieran creado. No, en el mismo problema, cuando tú, por ejemplo, en otra parte, tú, por ejemplo, hay otras figuras que te preguntan por tipo de entidad, ¿ya? Si tú en esa parte hubieses escrito, por ejemplo, clientes en vez de cliente, el sistema va a creer que tú estás creando un nuevo tipo de entidad que se llama clientes. Y en el mismo problema, en el mismo modelo, te van a crear las dos entidades, el cliente y el clientes. Es dentro del modelo, que tú podrías equivocarte y crearlo dos veces. Entonces, por eso hay una tablita, que vamos a ir a verla, donde se listan todas las entidades creadas, ¿ya? Y ahí yo puedo comprobar efectivamente, ¿cierto?, que las que quiero definir efectivamente existen y no están más veces. Acuérdense también que las entidades son las que pasan, ¿cierto?, a través del sistema, las que fluyen, las que necesitan atención. No son los servidores, no son la gente que atiende, no son las máquinas que atienden, no son nada de eso, eso son otra cosa, digamos, son recursos. La entidad, ¿cierto?, el que necesita el servicio, así que igual a eso hay que distinguirlo. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Ya? Lo otro que quería preguntar, disculpe, por ejemplo, ahí usted puso el caso de los helados, pero ¿Ya? si llegara un proveedor o alguien así durante el día, ¿no se considera ¿Ya? cliente? Que depende qué cosa necesita hacer. O sea, si tú, por ejemplo, tienes que pasar por ciertos procesos, igual tiene que ser atendido por ciertas personas que también tienen funciones para atender al cliente, también pueden llegar, pues, pero es otra entidad. Tú haces una llegada para los clientes, otra llegada para proveedores y así para todos los que en algún momento van a requerir el uso de partes del sistema o de recursos del sistema, digamos, en algún momento. Sí, se pueden crear varios. Ya, gracias. Ya. Aquí le decimos OK y ahí nos cambia, ¿cierto?, a entrada. El proceso 1, ¿cierto?, es nuestro mesón de atención, ¿cierto?, de la heladería. Aquí vamos a los agrandar un poquito para que, ¿cierto?, recordemos el cómo viene por defecto. Ya, ahí se ve un poco más. Tiene tres secciones también, ¿cierto? La primera es el nombre simplemente del proceso y el tipo, que va a ser estándar. Les vamos a dar un nombre, obviamente, relativo a la tienda. Después viene la lógica, que es cierto que la lógica es la lógica de atención. Y aquí, ¿cierto?, vamos a ver cuáles son las distintas opciones que hay. Por defecto, siempre viene delay, pero delay, ¿cierto? La lógica delay implica dos cosas que en este caso no ocurren. Una es que no usa recursos, ¿ya? Y estamos hablando de un problema así donde hay recursos, que son las personas que atienden, ¿cierto? Esos dos dependientes son un recurso escaso, ¿cierto? Porque es la capacidad de atención que tengo. Y como yo estoy considerando aquí que no usa recursos, ¿cierto? Eso es lo mismo que decir que en el fondo es un proceso de capacidad infinita.
Porque si no depende de recursos, basta, ¿cierto?, que yo, todos los clientes que llegan no van a necesitar hacer cola, van a pasar directamente a ser atendidos porque no hay nada que esperar, no hay ningún recurso que esperar. Y por lo tanto, por eso delay, cuando se deja delay solo, el efecto que produce es un servidor de capacidad infinita. De hecho, de ahí les voy a mostrar otra cosa en la figura, digamos, para que se den cuenta dónde también se observa que está con esta característica. Y abajo, ¿cierto? La otra sección que tiene estos son los tiempos. El tipo de delay, que en el fondo es qué distribución de probabilidad, en qué unidades viene, ¿cierto? Y después me pregunta, lógicamente, todos los parámetros que van ahí, digamos, según la distribución de probabilidad. Acá arriba, proceso, en este caso le podemos llamar, creo que tenía un nombre en la PPT, pero que no era como muy obvio, elección del helado. Ya le podemos poner mesón mejor, ¿cierto? Como le habíamos puesto la semana pasada. Y el otro le vamos a poner caja. Mesón estándar. Y aquí, ¿cierto? Vienen las opciones que también, ¿cierto? Habíamos visto la clase pasada. La primera, ¿cierto? Era la de, viene por defecto marcado delay, pero las otras tres, ¿cierto? Es sysdelay release y delay release, ¿cierto? Que son las otras opciones. Y a nosotros en este caso nos sirve la sysdelay release. Veamos aquí más grande también, esta parte en particular, ¿cierto? Es todo lo que viene. El delay, el efecto que tiene es solo demorar al cliente, pero eso implica a la vez capacidad infinita. Los otros tres implican que hay un recurso que se disputa, pero, ¿cierto? Viene la diferencia en la lógica, que, ¿cierto? Recuerden que la palabra sys en realidad, es captura, ¿cierto? Que es en el fondo la captura de este recurso para que me sirva a mí. Delay obviamente es la demora, es el tiempo de procesamiento, por eso siempre en todas las opciones hay delay, porque tiene siempre un procesador, un servicio aquí, un servidor involucra uso de tiempo. Y después viene el release, que es soltar al recurso, ¿cierto? Entonces, esta opción es la que hace todo dentro del mismo servidor. Lo captura, lo usa, ¿cierto? Por el tiempo que aquí sale y después lo suelta. Yo les decía, ¿cierto? La clase pasada que las otras opciones vienen porque a veces yo primero en una estación quiero capturar el recurso, pero después lo suelto más adelante. Entonces me acompaña por algunas estaciones, ¿cierto? Entonces por eso vienen las otras opciones. Y en este caso necesitamos la íntegra porque los dependientes en el fondo están solamente destinados a esta estación y por lo tanto, ¿cierto? Yo los tengo que soltar antes de ir a la caja. No puede uno de ellos acompañarme a atender a la caja. Entonces aquí se ocupa esa, sysdelay release. Y aquí aparece, ¿cierto? Porque seleccioné esa opción, una ventanita donde yo tengo que listar cuáles son los recursos, ¿cierto? Que en este caso necesito ocupar. Y presiono ahí el botón Add para que me pregunte, ¿cierto? Cuáles son los recursos, ¿cierto? Que necesito. Acá de nuevo vamos a añadir, hacer esta parte en particular. Esa es la ventanita. Me pregunta primero qué cosa, recurso, ¿cierto? El tipo se refiere, porque obviamente, acuérdense que hay las dos opciones que hay, es que sea un recurso o un conjunto, ¿ya? Nosotros, no sé si vamos a llegar a trabajar en conjuntos, pero los conjuntos, ¿cierto? Que aquí se llaman set, los sets son en el fondo conjuntos de recursos. Es lo mismo, pero definidos como grupo, ¿ya? Y actúan como grupo, por eso, digamos, hace la diferencia. Yo no capturo solamente un recurso, sino que capturo varios y por eso los defino como conjuntos. En este caso es uno solo, así que lo dejamos en recurso. ¿Cómo se llama ese recurso? Por defecto, ¿cierto? Aquí aparece recurso 1. El Arena los va, ¿cierto? Nombrando con números consecutivos. Pero si yo quiero darle un nombre, como en este caso, ¿cierto? Son dependientes, ¿cierto? Entonces el recurso que yo capturo es un dependiente, porque es uno de ellos. Aquí, ¿cierto? Lo puedo escribir. Pasa lo mismo que pasaba con los clientes, las entidades, cuando lo creaba, ¿cierto? Porque me decía entidad 1 como nombre. Y yo eso lo borraba y le escribía cliente, ¿cierto? Y eso me producía que para el sistema empezaba a existir la entidad cliente.
Aquí pasa lo mismo. Como yo todavía no he definido los recursos, que también se pueden hacer en otra parte esa definición, aquí yo lo puedo definir escribiéndolo directamente y eso es lo que vamos a hacer. También, al igual cierto que las entidades, hay una parte de la arena donde yo puedo ir a ver la lista de recursos y modificarlos y toda la historia. Y pasa lo mismo que les comentaba con el caso de las entidades, que si ustedes se equivocan en el nombre, en realidad pasan a definirla con otra cosa, definen otro recurso, no el que ustedes están usando. Y si lo definieron antes, que también a veces eso es bueno como práctica, simplemente hacer el listado de recursos que necesitan e irlos a definir en la tabla de recursos para que después aquí solamente lo seleccionen, no lo estén tipeando para no equivocarse. Si hacen eso, aquí en la lista desplegable obviamente les va a mostrar todos los recursos que ya están definidos y ahí lo pueden seleccionar. En este caso, el otro parámetro dice unidades para capturar y soltar, ¿cierto? Aquí es una, pero, ¿cierto? Yo sé que son dos dependientes, pero esa es otra historia. Ese recurso, ¿cierto? De ese recurso existen dos unidades, esos son los dos dependientes. Pero, en este caso, ¿cierto? Cuando yo quiero que uno de ellos me atienda, yo necesito solo uno. Entonces, por eso la captura es sobre uno de ellos y por eso se indica uno. Y el otro queda libre para atender a otra persona. Si aquí hubiera dicho dos, ¿cierto? En el fondo, necesito que la atención, el servicio del helado me lo tengan que hacer los dos simultáneamente y obviamente eso no tiene sentido. Así que ahí ese uno permanece. Entonces aquí, recursos sí. ¿Qué recurso? Aquí, dependiente. Y en singular, ok, en realidad no lo pueden poner en plural, pero dependiente, recuerden que es, yo voy a decir que hay varios dependientes, pero el dependiente como persona es una sola, ¿cierto? Entonces por eso, dependiente, uno a capturar y ok. Y ahí me aparece en la lista, ¿cierto? Recurso, dependiente, uno. Si hay más para capturar, obviamente hay que presionar ahí add varias veces, ¿cierto? Y los así agregando uno. ¿Qué más? Aquí ya esta parte está lista y ahora tenemos que ver el tema del tiempo. Triangular, sí, pero en minutos. Los valores me los dieron en minutos. Y tiene en este caso, ¿cierto? ¿Dónde está? Aquí. Un mínimo 0,4, una moda de 0,9 y un máximo de 1,5. Entonces el de acá va a ser 0,4. La moda va a ser 0,9 y el otro queda en 1,5. Y ahí sí tengo ya configurado el tiempo. Vamos, les voy a mostrar cómo queda esto, ¿cierto? Más en grande. Ahí, ¿cierto? Ahora se llama mesón. Da lo mismo, ¿cierto? Que tenga un acento. En realidad arena no se confunde porque para arena esto es texto. No se hace mucho problema. La acción, la lógica es sys, delay, release. ¿Y qué es lo que captura, demora y suelta? El recurso que se llama dependiente. Y cada vez que un cliente pasa aquí, se ocupa uno de ellos, ¿ya? Independiente que sean dos, el cliente en particular ocupa uno. Y la demora, el tiempo de proceso aquí es triangular en minutos, ¿cierto? Con parámetros 0,4, 0,9 y 1,5. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Profe, ¿me podría explicar otra vez por qué le puso dependiente y no cliente? Porque es el recurso. En este caso, ¿cierto? El proceso, el servidor ¿cierto? Una cosa es que el cliente, que viene obviamente avanzando por el sistema, necesita hacer uso de este proceso, ¿ya? Pero este proceso, para funcionar, necesita recursos. Y el recurso en este caso es la persona que atiende este proceso. Entonces, por eso es un recurso el dependiente. Y el cliente en realidad va a llegar aquí por el flujo, digamos, por las flechitas que yo conecté. Entonces pasa a través del sistema, a través de todos los procesos que yo defina, ¿cierto? Y podrían, en algunos de ellos, ¿cierto?, ocupar recursos, pero el recurso, ¿cierto?, tiene que ver con el proceso, o sea, es parte de, en este caso, de la empresa, del sistema. No es el cliente que fluye, sino que es parte del sistema. ¿Sí? ¿O no?
Sí, profesor, aquí aclaro. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Vamos a hacer OK. Y fíjense ahora en un detalle. En el proceso 2, que es la caja y que todavía, ¿cierto?, no hemos parametrizado, fíjense que arriba no aparece nada. Y en el que acabamos de hacer, apareció esta figurita, ¿cierto?, que es la cola. ¿Recuerdan? ¿Cierto? Ahí dice mesón.qt, ¿cierto? Es la cola del mesón. ¿Por qué apareció la cola? Ahora que lo modifiqué, es porque, ¿cierto?, le di capacidad. Y la cola existe en aquellos servidores que tienen capacidad limitada, si no, no habría cola, ¿cierto? Como caja está por defecto, ¿cierto?, en la creación solo con un delay por ahora, tiene capacidad ilimitada en el fondo, no hay ningún recurso que los clientes se peleen, entonces podría atender a todo el mundo en paralelo. Y como eso pasa, ¿cierto?, como tiene capacidad ilimitada, por ahora, ¿cierto?, no necesita cola, por eso no aparece. Entonces, después, gráficamente, cuando tengan un modelo más grande, pueden detectar, ¿cierto?, si es que le dieron o no capacidad a un elemento en particular, viendo si es que tiene o no la cola ahí a la vista. Obviamente eso se ve. Ya. El proceso 2, los mismos parámetros, ¿cierto? O sea, nos vamos a repetir lógicamente el detalle de cómo va cada cosa aquí, pero vamos a mostrar así el final. Proceso 2 lo podemos llamar caja. Va a ser igual estándar. También su acción va a ser capturar, demorar y soltar, pero aquí el recurso es otro, ¿cierto? En este caso, el recurso yo lo voy a llamar cajero. También lo estoy creando. Ahora en el momento que yo escribo ahí, ¿cierto?, el nombre del recurso lo estoy creando. Esa es una de las formas de crear un recurso. Y también voy a capturar uno cada vez, ¿cierto?, que lo necesite. OK. Ahí aparece recurso cajero 1. Y abajo tengo que también indicar la función de distribución. Triangular en minutos. Y vamos a ver esta, qué tiempos tenía. 0,3, 0,4 y 0,6. 0,3, 0,4 y 0,6. Voy a mostrar esta ventanita agrandada para que vean, ¿cierto?, los detalles. ¿Cierto? Ahora lo llamamos caja, va a hacer un sysdelete release y toma un recurso que se llama cajero, uno a la vez, y en este caso, ¿cierto?, sí es uno solo cajero para el sistema, y en términos de tiempo es triangular en minutos con parámetros 0,3, 0,4, 0,6. ¿Dudas? Profe, Dime. disculpe que guardando un poco las proporciones del modelo, a veces uno compra, por ejemplo, va a una heladería o una pastelería y ¿Ya? igual hay fila en las cajas. Entonces, ¿Ya? entiendo que el recurso es ilimitado ahí porque solo recibe y nunca se va a acabar su recurso, a diferencia de lo del mesón. No te entiendo en realidad. Porque, por ejemplo, aquí al definir cajero, ¿cierto? El recurso cajero, en este caso va a existir un solo cajero, pero habiendo definido que hay un cajero que te tiene que atender, va a crear una cola también de atención en la caja. Eso obviamente ahora que lo cerremos va a aparecer la cola, pero en delante cuando le dije que no tenía, que era infinita su capacidad, era en el fondo porque todavía no habíamos ingresado estos parámetros y no le habíamos dicho que ocupaba un recurso que se llamaba cajero. Por eso estaba pensando que tenía capacidad infinita esa parte, que es como viene por defecto. Cuando yo agrego un proceso, parte con solo un delay y capacidad infinita en el fondo. Pero ahora, ¿cierto? Al poner cajero, pasa a tener capacidad. Eso es lo que debes Ah, pensar ya. tú. Sí, sí, eso. ¿Lo harás? Es que lo había Ok. entendido de otra forma, como que donde se está pagando nomás, siempre está recibiendo dinero, no se va a limitar No, sus no, recursos. no. Era para hacer la comparación, para mostrarles.
donde se podía ver que se les podía, por ejemplo, haber olvidado haberle dado capacidad al recurso. En este caso, por ejemplo, ahí sí, ahora dice caja y fíjense, ahí apareció la cola. Ahora sí, obviamente, va a pasar un cliente nomás a la vez. Hay cosas, hay, situaciones donde efectivamente el tiempo, o sea, la capacidad puede ser infinita, ¿de acuerdo? Todo depende de cómo yo modele. En el fondo, esto, ¿cierto? Para mí un proceso puede representar tantas cosas, en el fondo, que, que también podría, dependiendo de la situación, considerarlo como capacidad infinita. Por ejemplo, ¿cierto? Una de las cosas que tenemos que agregar todavía, el tema del desplazamiento, ¿cierto? Esos 15 segundos. Hay varias formas de hacerlo, ¿ya? Una es, obviamente, hay elementos específicos que tiene la arena que son para mover personas, digamos, de un lugar a otro, y eso es lo que les voy a mostrar cuáles son. Pero también esto lo podríamos haber hecho, por ejemplo, con un proceso, que el proceso representara simplemente la demora, porque como tiene capacidad infinita, ¿cierto? Cualquiera medida que el cliente llegue y entre a ese proceso, entre comillas, lo va a demorar los 15 segundos y listo, pues después va a salir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para esas situaciones puede también utilizarse con otros fines. O bien, que por ejemplo el proceso represente un hall central o alguna cosa por el estilo, ¿cierto? Donde la gente camina y obviamente la capacidad yo la puedo considerar infinita en el fondo, ¿cierto? Y no hay ningún recurso que capturar, pero sí una demora que darles a todas las personas quizás con una función de distribución de probabilidad. Y una forma, por ejemplo, de modelar eso también es con un proceso. Pero como les digo, o sea, hay otras piezas más correctas que para modelar eso, pero que también obviamente tienen algunas otras funciones que hacer. Pero por eso también se consideran, hay situaciones puntuales donde un proceso puede ser considerado con capacidad infinita sin problema. O al revés, también ustedes cuando están diseñando un sistema y necesitan darle capacidad, pero no saben cuánto es lo máximo, digamos, que el sistema podría requerir, lo pueden correr una vez sin capacidad, ¿cierto? O sea, con capacidad infinita, para que después en el reporte, en la salida, les diga que, por ejemplo, en ese proceso, como máximo, hubieron tantas personas en paralelo haciendo atendidas. Y eso les da a ustedes la idea, ¿cierto? De cuántos servidores, ¿cierto? Podrían necesitar con regularidad, cuántos recursos podrían necesitar. Esa es otra forma. Ya en algún momento vamos a llegar a eso, ¿cierto? Obviamente aquí hay varios trucos que en el fondo uno puede ocupar, pero que depende obviamente de los mismos parámetros que uno les pone. Ya. Y bueno, aquí nos falta el dispose, que si recuerdan, dispose no tiene parámetros, es solo una salida aquí, que le vamos a llamar salida. Ya, no tiene ni otra función. Y con eso ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro sistema completo. La entrada, el mesón, la caja y la salida. Así que vamos a ser exquisitos, le podemos poner caja con mayúsculas, que no hay problema en eso. Ok. ¿Qué me falta? Hay varias cosas que me faltan en realidad. Dado el enunciado, por ejemplo. Esto sí, lo modelamos la llegada. El tiempo de atención, ¿cierto? De la parte de lados lo modelamos, el tiempo de atención del cajero lo modelamos. No hemos modelado el desplazamiento, por eso, como les digo, lo vemos un poco más adelante. Y aquí sí hay algo que no hemos modelado en esta parte. ¿Qué cosa es? Lo que todavía nos falta por ahí. Como Hay un detallito que todavía no le hemos puesto. Es un detallito bien chiquitito. Es un solo numerito. ¿Como el número de atención, profesor? ¿Como número de atención en qué sentido?
Lo que estaba pensando, si para ser atendidos por el 1 o por el 2, en la parte dependiente. Ya, está cerca, sí, va por ahí la cosa. Lo que no le hemos puesto todavía es que en realidad son dos dependientes. No le hemos dicho que son dos, porque vamos a ver algo aquí. La parte de procesos básicos, ¿cierto? Lo primero que uno ve aquí es una lista de elementos, digamos, para agregar, pues tal create, dispose, process, del design, que de ahí lo vamos a ocupar un poco más adelante, ¿cierto? Que bifurca y así, digamos, un montón de otros elementos que son como los básicos para crear un sistema. Pero después de eso, vienen, si se fijan, todo este grupito de elementos que son como el icono, es como de una tablita Excel, ¿se fijan? Y es precisamente porque son tablas, ¿ya? ¿De qué? De lo que dice cada uno de estos. Por ejemplo, si pincho el de entidad, acá abajo, fíjense lo que cambió. Eso se lo vamos a copiar en otro lado para que se vea más grande. Esto es cierto lo que vamos a ver. Lo copio. Ahí. Al pinchar entidad al lado, ¿cierto? Esa ventanita de abajo, aquí, siempre va a ir cambiando. Dependiendo de lo que yo pinche en general, siempre esto va a cambiar de acuerdo a lo que yo pinché. Y como pinché aquí esto de entidad, la tablita de entidad, ¿cierto? Lo que me muestra, en el fondo, es el listado de entidades que existen en el sistema, todas. Como por ahora, yo solamente, ¿cierto? He creado los clientes. Para mí la única entidad que existe es cliente, es la única que aparece, pues, cliente. Del resto de los parámetros que aquí aparecen, el único que vamos a cambiar es el segundo, el que dice Initial Picture, que literalmente es la figura que ocupa para el modelo, ¿ya? Por defecto, cuando ustedes crean un modelo en arena, les da a todos esta imagen, un reporte, es como un documento caminando por el sistema, que obviamente es muy fome, a menos que quieran representar puntualmente eso. Ahora vamos a cambiarlo, ¿cierto? Al extender esto, si pinchan esto y lo extienden, ahí hay un montón de figuras que se pueden ocupar y dentro de esas hay personas. Entonces vamos a elegir personas, obviamente, para que en el sistema se vean clientes caminando realmente. De ahí a la derecha son un montón obviamente, de parámetros que no vamos a alcanzar a ocupar en realidad los ejemplos que vamos a ver, pero que es bueno que sepan, digamos, que también varias funciones de la simulación o varios casos de simulación, uno precisamente los hace, por ejemplo, para estimar costos de distintas cosas. Y yo a una entidad como un cliente, un producto, cualquier cosa, le puedo ir asignando en la medida, ¿cierto?, que avanza costos de distinta naturaleza. Por ejemplo, el holding cost que dice aquí por hora es, por ejemplo, asociar hasta el costo del cliente que lo que se demore, ¿cierto? En las colas, por ejemplo, en cualquier parte que sea retenido en el fondo en el sistema, eso cueste plata de alguna manera, ¿cierto? Y yo le voy asociando ese costo en el fondo al cliente a la medida que va atravesando. Y cuando sale del sistema, yo voy a tener, además de todos los reportes que nosotros vamos a ver, también estadísticas de costo sobre los clientes, ¿ya? Eso también se puede hacer y de hecho es una de las aplicaciones interesantes de la arena, cuando hay plata de por medio de que necesito pagar o de alguna manera o compensar o calcular el costo de un servicio de acuerdo a cierto al tiempo que emplea los clientes, ese tipo de cosas, se puede hacer, pero obviamente hay que parametrizar en ese caso la entidad con toda esta clase de valores y también en el modelo hay que agregar los elementos que permiten hacer estas modificaciones, de ir obviamente contándole al cliente y agregándole al cliente, ¿cierto?, los costos que corresponden cuando avanza. Por ahora nos vamos a quedar en realidad con cambiar la fotito solamente por, como les digo, que obviamente Arena es como bien grandecito en términos de funciones. Aquí, como les digo, ¿cierto?, si pinchan el segundo, hay una lista desplegable. Y aquí, ¿cierto? Esta lista desplegable obviamente tiene un montón de figuras, de montones de cosas, aviones, camiones, bolitas, paquetes. Y aquí entre todos está persona.
Entonces dice picture.person, que obviamente eso, cuando animemos, le va a aparecer gente caminando por el sistema. Acá, ¿cierto? Como les decía, a la medida que van pinchando cosas, van apareciendo, digamos, los parámetros de lo que pincharon aquí. Y yo quería ver particularmente los recursos, que es el que está ahí, el cuarto. Y me aparece esa tablita, ¿cierto? Que también les voy a ampliar para verla mejor. ¿Cierto? Esa es la tablita de recursos. Dos recursos que son los que cree, ¿cierto? El dependiente y el cajero. Aquí, por ahora, ¿cierto? Y no sé si vamos a ocupar los demás en el curso realmente, si vamos a alcanzar a ocuparlos, pero por lo menos los dos primeros son los más básicos, ¿cierto? Que siempre tenemos que definir. En la segunda columna, ¿cierto? Dice tipo, de qué cosa, con respecto a qué cosa es el tipo, a la capacidad. Y en este caso dice capacidad fija, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la capacidad que yo defina en esta tabla permanece por todo el tiempo de funcionamiento del proceso. Mientras yo esté haciendo la simulación, pues no va a cambiar la capacidad. Por defecto viene, ¿cierto? Como se fijan aquí, capacidad de 1. O sea, cuando yo creo el recurso dependiente, me crea uno solo, una sola persona en esa función. El cajero, una sola persona en esa función. Aquí es donde ese 1 del dependiente lo tengo que cambiar a 2, para que considere que hay dos personas que son dependientes. Y sí tengo que dejar fijo lo de la capacidad, porque sí, efectivamente, mientras está funcionando este sistema, ¿cierto? Esas dos personas siempre están ahí disponibles. No hay ningún momento que una se vaya, ¿cierto? Ni ninguna cosa por el estilo. Eso no siempre es muy realista, o sea, la mayoría de las tiendas, ¿cierto? Van atendiendo gente de acuerdo a la demanda que tienen el día. Y eso perfectamente aquí se puede agregar. Y más adelante vamos a ver ejercicios donde eso se haga, que es la otra opción que aparece aquí. Si ustedes pinchan aquí donde dice capacidad fija, la otra opción les dice basada en un programa, el Based on Schedule dice. Y cuando seleccionan eso, les va a cambiar acá también hacia el lado. Una parte se les va a poner amarilla porque les va a estar preguntando, ¿cierto?, cuál es el programa que sigue. ¿Y qué es un programa? Vamos a ver después, ¿cierto?, que es una tabla nomás, una simple tabla, que en este caso, para las capacidades, lo que tiene es por cuánto tiempo existe una determinada capacidad. Por ejemplo, si son dependientes, ¿cierto?, y ustedes no tienen la misma tasa de arribo todo el día, le podrían decir que por las primeras 4 horas, por ejemplo, esté un solo dependiente y después que otras 6 horas estén dos dependientes. Si quieren hacer esa modificación, se puede hacer en una tabla y lo definen así, pues las primeras 4 con 1 y 6 con 2. Y acá después le indican que ocupe esa tabla como referencia para ir cambiando la capacidad durante el día. Eso más adelante lo vamos a ocupar porque hay otros ejercicios donde sí vamos a someterlo obviamente al tema de variaciones en la demanda, que es lo más natural que hay, ¿cierto? Que no es muy realista en general esperar demandas como fijas, ¿ya? Entonces, en el dependiente, lo que necesitamos en la capacidad en particular es que sea 2 y listo. Y el resto ya queda obviamente igual. ¿Dudas? No, profesor. Ya. Las otras, digamos, las demás parámetros que aquí aparecen tienen que ver también, digamos, con el uso de recursos. Uno puede programar, por ejemplo, mantenciones o puede reconocer tasas de falla de los equipos también perfectamente, ¿cierto? Si yo sé que hay equipos que, por ejemplo, se caen cada cierto tiempo o alguna cosa por el estilo, lo podría programar así. Y en general, ¿cierto? Permite, en el fondo, modelar el comportamiento de los recursos de manera bastante flexible, ¿ya? Depende y particularmente cómo lo quiera modelar, obviamente se puede ocupar una u otra forma. Pero aquí, por ejemplo, si tienen almuerzos o cosas por el estilo, perfectamente, ¿cierto? Se podrían ir aquí acomodando los valores. Las otras cosas que aparecen aquí Disculpe, al profe. lado, dime.
Es que justo no caché cuando puso el 2, ¿Ya? me despreocupé un poquito. ¿Qué significa? O No vi, solo lo marcó y lo tipió. sí, Ah, ya. teniendo pinchada la celda ya puedes escribir. Ah, ok, eso. Ujú. Ya. Si pinchan cualquiera de las otras cosas que están aquí, lógicamente que también les va a ir apareciendo lo correspondiente a, digamos, la tablita correspondiente acá. Otra cosa también, por ejemplo, aquí, si no sé si se fijaron, que dice doble clic para añadir una nueva fila. Eso es lo que les decía antes. Si ustedes, por ejemplo, cuando van a crear el modelo, en realidad primero quieren hacer, por ejemplo, la lista de recursos y la lista de entidades, tienen que ir a pinchar aquí donde estamos trabajando ahora y haciéndole doble clic acá, digamos, a la parte que está en blanco y les va a ir generando filas donde ustedes pueden, ¿cierto?, ir creando los recursos de las entidades. Por ejemplo, si hubiera un tercer recurso aquí, yo hago doble clic y se fijan, me agrega una fila donde ahí yo puedo darle el nombre al recurso y toda la capacidad y cualquier cosa que quiera. Y después, cuando vaya, por ejemplo, aquí, vamos a poner el dueño, ¿ya? Así se llama el recurso. Fíjense, por ejemplo, vamos a mesón. Aquí, en recursos, si hago ahora la lista, aparece el cajero, el dependiente y el dueño. ¿Se fijan? Entonces, ahí lo puedo seleccionar. Esa es la otra forma de hacerlo. Primero definirlo en la tabla y después, ¿cierto?, ir a agregarlo acá. Obviamente no lo vamos a agregar porque no tiene ni una función. Pero así se pueden hacer primero la lista de las cosas que tienen como recurso y como entidad y después en las ventanitas, digamos, los distintos elementos, ir a seleccionarlos solamente. También se pueden borrar, pues. Obviamente, si seleccionan una fila y lo borran, también puede eliminarse cualquier cosa. ¿Con De las agregarlo está listo, profe? ¿O hay que actualizar algo? No por eso, si lo creas aquí, digamos, obviamente después tienes que ir a indicarle a las figuras que lo ocupan. Tienes que igual en ese momento indicarle a cada figura que está ocupando ese recurso o esa entidad o cualquier cosa. Por eso en realidad ese paso de crear primero todos los recursos o todas las entidades hay que hacerlo quizás como antes de hacer el modelo en sí, porque si no tendrías que obviamente ir a modificarlo, pues eso se puede hacer en cualquier orden, pero tienes que acordarte de que además de aparecer aquí, tiene que estar ligado obviamente a algún proceso o alguna cosa en alguna parte. De las demás cosas que están aquí, las que vamos a ocupar también es, por ejemplo, aunque esta no sé si tanto, el Qt, ¿cierto? Eso es cola, si se fijan. Ver esta parte. Aparecen las dos que existen, pues, el mesón.qt, que, ¿cierto? Es, en este caso, la cola del mesón de atención de lados, y el caja.qt es la cola, ¿cierto?, que tiene la caja. Tipo, si se fijan, ahí aparece FIFO. Esa es la política que sigue. Y si lo abren, obviamente esa parte, dice, también tiene LIFO y las otras dos opciones son por atributos de que los atributos, no sé si vamos a alcanzar a ocuparlo, podríamos por ahí alcanzar justito, pero si no, igual les comento que otra forma, digamos, que otro valor que una entidad pueda acarrear consigo es un atributo, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo, cierto, hice un solo tipo de clientes y nada más, y todos los clientes para mí aquí son iguales, pero yo podría hacer también un create y hacerlo, ¿cierto? De forma tal que le asigne al cliente un atributo como por ejemplo, no sé, edad, por decirles algo. Y en ese caso, en las colas, yo le puedo decir, ok, por ejemplo, atiéndame primero a los que tienen más edad. Y eso hace la forma de priorizar en la cola, ¿cierto?, a los clientes en la atención. Eh, o también el valor más bajo, pues tiene los dos extremos, valor más alto, valor más bajo de un atributo que, como les digo, al final es un número que la entidad acarrea a través del sistema. También se pueden tomar decisiones de esa manera. Y eso, bueno, esas son las colas. Por ahí en algún momento vamos a ocupar un poco eso. Y las otras son los programas que les decía. Si aquí pinchan programa,
Aparece vacío, lógicamente, porque en el fondo yo aquí no estoy ocupando programas. Si le hacen un doble clic, ahí, ¿cierto? Aparece la fila, le pregunta el nombre del programa, qué tipo de programa es. Hay dos tipos básicos, que el de capacidad, que es un programa para variar la capacidad de un servidor, ¿cierto? Para que haya más o menos recursos según el momento del día. Y el otro es de arribos, que obviamente es para los creates, que ahí yo puedo, ¿cierto? Modificar tasas de arribo por rangos horarios, ¿cierto? Durante el día. Pregunta qué es unidad de tiempo, horas. El factor de escala, en realidad eso no lo vamos a ocupar, si es que obviamente yo podría comprimir o expandir el programa que voy a hacer dependiendo de las horas, pero en este caso obviamente hay que dejarlo tal cual. Y abajo, y después, o sea, al final dice duration, ¿cierto? 0 filas. Siempre ustedes pinchan eso, se abre otra ventanita donde ahí uno hace la tabla, donde va definiendo las filas de los rangos horarios y de todas las cosas que quiere usar. Ya con el siguiente ejemplo vamos en algún momento a llegar a ocupar esto, pero por el momento, ¿cierto? Se les muestro que en el fondo ahí es donde está. Ahora lo puedo borrar, ¿cierto? Si en realidad no lo vamos a ocupar. Y aunque lo dejaran, ¿cierto? Como está sin uso, no va a tener ningún efecto. Eso en realidad, ¿cierto? Estas cositas de acá al lado, algunas las vamos a ocupar, ¿cierto? Precisamente para modificar parámetros, agregar cosas o controlar comportamiento, ese tipo de situaciones. Ya. Y ya tenemos los dos dependientes en el mesón, el cajero, ¿cierto? Y parametrizado todos los tiempos y qué sé yo. Hay una cosa más que necesitamos, que es el control. También modificamos, sí, también modificamos la figura. Que el otro es el control de la corrida en sí, ¿ya? ¿Por qué? Por defecto, ¿cierto? Cuando yo creo recién un modelo, esto viene con tiempo de proceso infinito, o sea, el largo de la réplica no se detiene, ¿ya? Lógicamente, que eso no es realista en este caso, porque esta tienda, lógicamente, que va a funcionar un determinado tiempo, y por lo tanto, la simulación la tengo que hacer para que corra por el tiempo que yo estimo, ¿cierto?, conveniente o que adecuado en el fondo. ¿Dónde se ve eso? Acá arriba, ¿cierto? Entre todos estos menús que hay por acá arriba, hay uno que se llama Run. Y dentro de Run está Setup. Si pinchan eso, se les abre esta ventanita. Aquí vamos a agrandarla para que vean que también se les había mencionado un poco en la clase anterior esta. Ahí se ve. Hay varias pestañas arriba, ¿cierto? En particular a nosotros la que nos interesa son la que regula los parámetros de la réplica. Les contaba también, ¿cierto? Que en el fondo el software de simulación, ¿cierto? Funciona en base a réplicas. Cada réplica en el fondo es un experimento, ¿ya? Es una corrida del modelo, es una simulación. Por ejemplo, si yo le digo que me simule 8 horas, una réplica es una simulación de 8 horas. Simplemente eso. Si yo le digo 10 réplicas, me va a hacer correr el modelo 10 veces, ¿cierto? Va a ser 10 simulaciones y los resultados que me ha presentado, obviamente todas, con un comportamiento estadístico aleatorio dentro de los parámetros que yo le indiqué, pero un aleatorio diferente, ¿cierto? Usa distintos números aleatorios para hacer cada una de esas réplicas. Y después los reportes, ¿cierto? Que me generan, ¿cierto? Que vamos a ver al final, lógicamente que también vienen con las estadísticas de cada una de esas réplicas, los resultados que cada una de ellas obtuvo. Para la tarea de esto que uno tiene que hacer, lógicamente hay que probar varias réplicas, ¿cierto? Porque con una sola yo no tengo siempre todo el comportamiento que quisiera analizar. Pero cuando uno está diseñando, sí el número de réplicas puede ser interesante. O sea, obviamente el número de réplicas debe ser uno en el fondo cuando estoy diseñando porque quiero ver nomás que se comporte como quiero, que siga la lógica, que opere, que funcione y después ya cuando estoy seguro lo hago correr varias veces para ver el comportamiento. Así que número de réplicas aparece 1. No vamos a ocupar esto de la fecha de inicio y tiempo porque se puede programar para que simule de hecho una fecha y tiempo específico cuando se trata de sistemas complejos, obviamente que donde a veces se simulan muchos días y cosas así. En este caso no es necesario.
Tiempo de calentamiento, ¿cierto? Yo les decía que es un tiempo que en el fondo se le da al sistema para que funcione sin estar registrando las estadísticas. Y eso es porque se trata de sistemas que no parten vacíos, que no existen vacíos, y por lo tanto tengo que esperar que esté en un comportamiento regular antes de medir estadísticas. Como eso aquí no pasa, como una heladería efectivamente una parte vacía, ¿cierto? Cuando se abre, el calentamiento es cero. Se puede inmediatamente comenzar a registrar, ¿cierto? Los datos sin ningún problema, porque así es como funciona en la realidad del sistema, parte vacío. Después, el largo de la réplica, esto es lo que le decía que hay que cambiar. Dice infinito, y obviamente eso no es realista. Aquí hay que darle un tiempo, podemos simular 8 o 10 horas, por ejemplo, de atención, y eso lo vamos a indicar ahí, pues el infinito simplemente se cambia por un número. Horas por día, eso no lo vamos a modificar, 24, y el tiempo base en unidades está en horas, y eso lo vamos a cambiar en minutos, ¿de acuerdo? Porque, digamos, en lo que influye este parámetro, ¿cierto? El tiempo base, es cómo me mide las estadísticas, ¿ya? Por ejemplo, si algo se demora en promedio, no sé, por el tiempo de atención fuera, por ejemplo, en promedio media hora, si lo reporto, ¿cierto?, en minutos, me va a decir 30. Y si lo reporto en horas, me va a decir 0,5. Tengo que elegir en realidad aquí la unidad que usa, que no me va a generar ninguna diferencia en los resultados. O sea, el modelo se va a comportar igual. Pero los números que me va a presentar, la unidad de medida de esos números, depende de lo que yo le diga acá. Y cierto, hay formas más amables de presentar los números, cierto, que una que otra, dependiendo, cierto, cuánto se demoren las cosas que estoy observando. Hay algunos sistemas en que sí, las horas son como la unidad correcta porque se demoran, son lentos, y hay otros sistemas donde en realidad los minutos son bastante mejores, muestran de bastante mejor manera, cierto, el comportamiento. Entonces aquí, ¿qué necesito? El largo de la réplica lo vamos a cambiar, por ejemplo, a 10 horas. Y aquí el tiempo base lo vamos a cambiar a minutos para que nos reporten tiempo. Por ahora eso. Acá abajo, fíjense, dice condición de término. Eso también, no sé si lo vamos a alcanzar a ocupar, pero por decirles, hay sistemas que, por ejemplo, ahí, digamos, uno no quiere que terminen por tiempo. Por eso, digamos, aparece por defecto esto de que el largo de la réplica es infinito. Es como raro, ¿cierto?, en que el software proponga que la simulación no se pare nunca. Pero lo propone así, precisamente porque hay otras formas de parar, ¿cierto?, la simulación que van acá abajo, que tienen que ser en realidad, y después no sé si alcanzaremos a ver un ejemplo, pero son como expresiones. Hay, digamos, todas las variables y cosas que el sistema tiene, de alguna manera, tienen como un nombre de variable, ¿ya? De ahí les voy a mostrar, de hecho, uno para que se den cuenta cómo se escriben y qué sé yo. Si yo puedo usar esos nombres de variables, por ejemplo, que la cantidad de clientes en el sistema, eso está en una variable específica por ahí dando vuelta. Y yo le puedo decir que aquí la condición de término sea que ese número llegue a cero, que no haya clientes en el sistema y que de ahí termine la simulación. Entonces se puede también controlar el término de la simulación cuando cifras cumplan alguna condición específica, y eso se indica acá abajo, ¿de acuerdo? Ahora, por ahora no lo vamos a ocupar, obviamente vamos a hacer una réplica, ¿cierto?, con tiempo fijo y punto. Aceptamos, ¿ya? Y ahora sí podemos correr el modelo. Acá arriba, ¿cierto?, dentro de esa barrita arriba, ¿cierto?, que parece como un reproductor de MP3, hay una flechita del típico play, que en este caso, ¿cierto?, en realidad es un go. Y eso cuando lo presionemos va a empezar a simular. Vamos a hacerlo así lento. La barrita que está acá al lado, ¿cierto?, se fijan, es la velocidad de animación, ¿ya? Pero solo eso, no tiene nada que ver con la velocidad digamos, o con los resultados. Pero yo aquí puedo controlar intencionalmente la velocidad con que se va mostrando la animación y con que corre la simulación.
Si lo están haciendo ustedes al mismo tiempo, fíjense que acá abajo en la barrita tiene un contador en minutos. En este caso van como 30 minutos. Lleva por ahora 30 minutos simulados. De las 10 horas, que obviamente son 600 minutos que tiene que simular. Por ahora, bueno, ahora va en 35 minutos. Aquí les va diciendo cuánto tiempo lleva simulado. Y esto lo pueden obviamente acelerar. Si esto no, lógicamente la animación es solamente una cuestión visual y ahí se lo ponen al máximo o de hecho le quitan la animación, cosa que también se puede hacer, que lo corra sin animación. Lógicamente que esto va a andar bastante más rápido. Pero la animación sirve muchas veces para ver si uno tiene, por ejemplo, un error en la formulación, ¿de acuerdo? Después cuando veamos bifurcaciones o prioridades de atención y cosas por el estilo, ahí, ¿cierto? La animación nos va a dejar ver si efectivamente la gente se está yendo por donde se debe ir y está comportándose como se debe comportar. ¿Dudas hasta ahora? Antes de explicarles también, por ejemplo, aquí son unos numeritos que también es importante decirles qué se representa. ¿Dudas? No, profesor. ¿No? No, profe. Ya. A ver, algunas otras cosas de la animación para que también la entiendan. Una, la cola, ¿cierto? Lo que personajes que ven acá arriba, ¿cierto? De los servidores son las personas que están en cola, ¿de acuerdo? No siempre, digamos, se ven todos. No es, digamos, una representación fiel. Lo único que muestra es que hay gente en cola. Sí, en este caso, a ver, alcanza a mostrar como a 7, si no, sí, se mueven un poco, ¿cierto? Pero pareciera que alcanza a dibujar 7. Si hay más de 7 personas en cola, no las va a mostrar, pero obviamente para el sistema, para la simulación, están efectivamente el número real de personas en cola, no lo que me está mostrando gráficamente aquí, ¿ya? Esto es solamente una visualización gráfica y la cola está limitada a este espacio porque es el espacio, digamos, donde estaba dibujada cuando yo, digamos, hice el modelo. Y eso también se puede modificar. Pueden darle, ¿cierto?, un espacio más amplio a la cola para que se vea, digamos, un poco más realista, si es que fuera larga. Pero no aporta nada, o sea, es meramente visualización. El número que les dicen, y lo otro, la gente en cola está obviamente esperando. La gente que está siendo atendida no se ve, está dentro en el fondo del servidor. Fíjense que acá en la caja, por ejemplo, a veces aparecen personas y a veces no, pero igual a veces, ¿cierto? Puede no haber nadie en cola, pero sí una persona siendo atendida, ¿ya? Y eso obviamente se refleja en los numeritos que están acá abajo. ¿Qué son esos numeritos? Por defecto también, todos los elementos de arena, ¿cierto? Vienen a veces con estos numeritos al lado, ¿ya? Que son variables puntuales de ciertas cosas, digamos, que normalmente a uno le interesaría saber. En los casos de los procesos, ¿cierto? Si ustedes después pinchan al detener esto y lo pinchan ese numerito, les va a decir WIP con WIP, que es Work in Progress, ya que en el fondo es cuántas personas están en esa estación en ese momento. Y eso incluye las personas que están siendo atendidas, más la gente, ¿cierto?, que está en la cola. Fíjense, por ejemplo, aquí decía, por ejemplo, uno y no se veía nadie afuera. Y claro, porque está siendo uno atendido. Entonces, en el fondo es el total de la gente atendida y en cola. Y aquí en la caja también, ¿cierto? Les muestra cuánta gente está en la caja siendo atendida o bien, ¿cierto? Más la caja siendo atendida, más la gente en cola. En la entrada, el número que muestra, ¿cierto? Es la cantidad de gente creada. Hasta el momento, ¿cierto? Han entrado 360 clientes. Y salía 359. La diferencia entre los dos números, lógicamente, es la gente que todavía está por aquí fluyendo. Eso también es un número, a veces son importantes de fijarse, porque pasa que hay a veces cuando se equivocan, y sobre todo cuando se equivocan en los tiempos de proceso de algunas cosas, los clientes se las amontonan adentro, ya no salen del sistema. Y una forma, ¿cierto?, de darse cuenta cuando los clientes no se están saliendo del sistema es a través de estos contadores.
porque obviamente, por ejemplo, si ven que entraron 1000 y resulta que salieron, no sé, por 200, obviamente que está mal porque el resto anda todo dando vuelta adentro. Pues por algún motivo no están saliendo y por ahí es muy probable, ¿cierto? Que haya alguna cosa mal parametrizada, ¿ya? Por ejemplo, el año pasado, ¿cierto? Me pasaba bastante que, o sea, no bastante, pero a varios le ocurrió que cuando había que modelar tiempos de movimiento, por ejemplo, se equivocaban y lo ponían, por ejemplo, en horas y no en minutos. Y obviamente, claro, las clientes entraban y en apariencia todo funcionaba bien y no se podían ver, pero resulta que eran personas que estaban caminando por un pasillo que, por ejemplo, tenía que tomar 5 minutos y en realidad lo habían modelado para que se tomara 5 horas. Y obviamente todos los clientes jamás salían, porque al final nunca estaban todo el tiempo caminando y no se notaba mucho en la simulación. Entonces, ahí obviamente estos contadores sirven para tratar de ir detectando de repente cuando pasan esos detallitos, cuando algún parámetro quedó de repente malo o hay algo mal conectado o alguna cosa, ¿cierto? Que les podría dar un comportamiento raro. Ya, vamos a acelerar la animación. Como digo, esto es meramente... Y abajo está el contador, fíjense. Y ahí te llegó a los 600 minutos. Termino la simulación, me pregunta si quiero ver los resultados, ¿cierto? Y vamos a decirle que sí. Ah, pero antes también. Fíjense en cómo quedó esto al final. Entraron 1232, salieron 1218. La diferencia está, obviamente, en la gente que quedó adentro. En la caja, en total hay 3 personas. Uno está siendo atendido y 2 más están en la cola. En el mesón hay 11 personas. Obviamente, 2 están siendo atendidas, ¿cierto? Y las otras 9 están en la cola. Aquí, por ejemplo, se ven 6 de esas 9 en la cola. Por eso le decía que en la representación visual no es realmente la, en ese sentido fiel a los números. Hay que creerle a los números, lógicamente, a las variables que hay detrás y no a la, digamos, la representación visual. Vamos a decirle que si queremos ver los resultados y se demora un poquito, ya, y aquí aparece. Acá al lado, ¿cierto? Si se fijan, hay una sección que dice reportes. Aquí hay hartos reportes, ¿cierto? Que el sistema crea cuando termina. No todos van a estar siempre disponibles, ¿ok? Porque hay algunas cosas aquí, por ejemplo, que en realidad nosotros nos hemos ocupado. Por ejemplo, las transferencias, que son para modelos que tienen harto que ver con logística. Por ejemplo, uno de los elementos que anda por ahí dando vueltas son las transferencias, pero aquí no te usamos nada de eso. Entonces, aquí hay reportes que si ustedes los pinchan van a estar en vacíos, que es natural que así sea. Y hay otros como por ejemplo entidades, procesos, colas, recursos, que sí los crea siempre, obviamente, si ustedes los ocupan. Así que ahí, obviamente, pinchando, les va a ir aquí mostrando en el fondo qué hay. El que muestra aquí de partida es el general, dice, este es el overview, que obviamente muestra de todo un poco y este es el que vamos a revisar en primer lugar. ¿Qué hay que fijarse? Acá arriba, vamos a ver si ampliamos eso un poquito. Esta parte quiero que agrandarla un poco. Ya, o sea, es como el menú que está en el extremo. Aquí hay como 2 cosas como importantes. Una, fíjense que aquí dice 1 de 4 y tiene flechitas, ¿ya? Es porque este reporte, el que estoy visualizando en este momento, tiene 4 páginas y me está mostrando la primera de esas. Entonces, con las flechitas yo puedo ir pasando, ¿cierto?, a través de las distintas páginas. Lo otro, que acá, ¿cierto?, es el primer cosito que está ahí, que es con ese cuadrito con una flechita, es exportación. Ustedes estos informes los pueden descargar. Y hay varios formatos de descarga. Uno es PDF, que obviamente es como por guardar nomás los resultados, ¿cierto? Sin modificar mucho. Y también permite guardarlos en Excel, ¿de acuerdo? Pero en eso, y por lo menos hasta donde yo conozco el Arena y no he encontrado otra forma de hacerlo, lo guarda casi igual así como lo están viendo ahora, ¿ya? O sea, como que esto lo pasa a una planilla, pero estéticamente se ve casi igual. Lo que en realidad es una lata, porque resulta que
La, como les dijera, cuando yo hago varias réplicas, por ejemplo, para mí sería como súper sensato que, por ejemplo, esta estadística, el number out, es la cantidad de clientes que salieron del sistema. Si la arena me informara la cantidad de clientes que el sistema salieron en todas las réplicas que yo hice en una sola tablita, sería genial, porque lo hiciera de esa manera. Pero no lo hace, lo muestra todas las corridas independientes. Así que ahí lamentablemente uno es el que tiene que darse el trabajo, al menos lo deja bajar en Excel y por lo menos de ahí trabajar un poquito los números, ¿cierto? Filtrar o hacer algunos trucos como para juntar los números, pero no es así como el sistema más amable del mundo en ese sentido para procesar números. Ya. ¿Qué dice esto? Antes que dudas, vamos a ir a ver obviamente qué es lo que muestra un poco este overview. Sí, profe. Dime. Uno puede modelar el sistema para la cantidad de personas que hay dentro de la tienda, que limite las personas que están adentro. A ver, deja acordarme. ¿Se puede limitar la cantidad? Sí, sí hay una forma de hacerlo, porque tú, claro, puedes, una forma es limitar la creación, pero obviamente eso no es lo mismo. Puedes dejar la creación libre y puedes poner en un punto, ¿cierto? Un control como un control de acceso y que solamente una cola, por ejemplo, algo así, un elemento similar, que solamente deje pasar si en el resto del sistema, que obviamente eso se hace con variables, eh, haya, por ejemplo, una cierta cantidad de clientes. Sí, sí se puede modelar. Un poco más adelante, has dicho ahí, les iba a mostrar cómo se ven las variables, ¿ya? Porque aquí casi todos los elementos, en el general, son variables que el sistema va registrando. Por ejemplo, este number out es una variable que tiene el dispose, es su variable, es lo único que tiene, de hecho. Dentro del dispose hay varias, o sea, dentro de todos los elementos hay como varias variables que en la medida que yo corro un modelo de simulación se van registrando, aunque no siempre me las muestra acá, son cosas que va registrando siempre, que va contando de alguna manera. En este caso, por ejemplo, cuenta los clientes que salen, pero yo, por ejemplo, en el otro, ¿cierto? El WIP que les decía de todos los procesos y de cualquier otro elemento que tengan, ustedes, por ejemplo, pueden saber en un momento dado cuántas personas hay en distintos procesos o unidades, digamos, del sistema. Sumar todo eso y, por ejemplo, controlar que en alguna parte la suma de todo eso no pase a un determinado número. Y se hace así, digamos, son condiciones lógicas, ¿sí? Sí, se puede hacer. De hecho, vamos a llegar a hacer un poquito de eso más adelante. Hay algunas cosas que necesitamos controlar a través de variables, como, pero de una forma súper introductoria, pero en general, digamos, se puede hacer muchísimo con las variables, porque todo lo que pasa en el sistema, en alguna parte se está registrando como un número, está en una variable. ¿Ok? Ya. Por ahora, número de salida, 1218 personas salieron. Es lo único que esta hoja reporta. La siguiente. A ver si vamos a ver. Ancho. Ahí se ve mejor, ¿cierto? 1218. Siguiente página. Entidades. Me habla, ¿cierto? De entidades. Fíjense que hice réplicas 1, ¿ya? En minutos. Para que me avise, obviamente, que todo lo que está acá abajo está tomado en minutos. Aquí hay varias cosas, obviamente, que en general mide. Después vamos a ir viendo algunas más en realidad, y como algunas más básicas, otras más avanzadas, pero aquí me interesa, por ejemplo, a ver, ¿qué podemos ver? El tiempo de espera, ¿cierto? Es un tema, digamos, importante para las entidades. Recuerden que aquí las entidades, ¿cierto? Son los clientes. Porque aquí, por ejemplo, dice cliente, ¿cierto? Si hubieran varias entidades, aquí le listaría todas esas entidades y les daría las estadísticas de todas esas entidades. El cliente, por ejemplo, en términos de tiempo de espera, ¿cierto? Dice 3.3614 y 10.1851. ¿Qué quiere decir eso? Que esto, en promedio, un cliente que entró al sistema estuvo en cola en alguna parte esperando 3.36 minutos. Y la persona que más esperó en el sistema en las colas en algún momento se demoró 10,18 minutos. ¿Ya? Eso, por ejemplo, una estadística que en varios sistemas interesa.
saber, ¿cierto? ¿Quién de los clientes, cuál fue el que más tuvo que esperar en cola, ¿cierto? Es como súper importante en general esa estadística. Em, ¿Qué otra cosa aquí, por ejemplo, puede aparecer? Bueno, ahí está, ¿cierto? El número de entrada, 1232, el número de salida, 1218. El WIP, ¿cierto? Que es en el fondo, cuántos clientes en el sistema habían, ¿cierto? Ese work in progress les decía, ¿cierto? En promedio, durante todas las 10 horas de simulación, ¿cierto? Había 9,67 clientes en el sistema. Si se fijaban, ¿cierto? Cuando se corrió, había obviamente momentos que se veía mucha más gente y había otros momentos que se veía súper vacío. Eso es propio, lógicamente, de la variabilidad del sistema. Pero en promedio, dentro de todo el día, ¿cierto? Había 9,67 clientes ahí presentes. Y llegaron a haber como máximo 24 clientes dentro del día. Eso es, por ejemplo, parte del reporte, ¿cierto? Que aquí da para las entidades. Después, ¿cierto? Hay otro número y cosas que ya en su momento de a poco vamos a ir introduciendo que se refieren. Lógicamente que cuando queremos analizar un modelo siempre es con alguna intención específica de mejorar algún índice en particular y lógicamente que ahí tenemos que ir a ver esos números. Pero por el momento vamos a hacer un paseo general por algunos numeritos, ¿cierto? Para ir un poco viendo cómo reporta esta cosa. Lo siguiente, las colas, ¿cierto? Fíjense que tenemos, ¿cierto? Dos colas, la de la caja y el mesón. Y aquí lógicamente aparecen todas. Por eso, ¿cierto? Aquí la lista ya son dos. Me habla de tiempo y de otras estadísticas, que fíjense, en tiempo obviamente me habla del tiempo de espera, pero ya esto se refiere a cada cola. Y me habla del número de espera, que es el número de clientes esperando en cada una de estas colas. El tiempo de espera, en el caso de la caja, en promedio los clientes esperaron 0,28 minutos, ¿ya? O sea, segundos, en realidad, en el fondo, ¿cierto? Esperaron. Y el cliente que más esperó para pagar, esperó 1,36 minutos, ¿ya? En el mesón, es otra historia, ¿cierto? En promedio, los clientes esperaron 3,08 minutos. Atención. Y el cliente que más esperó fue 10,04 minutos. Estos no son los mismos números, ¿cierto?, de espera que estaban en el otro caso, porque el otro, ¿cierto?, lo que vimos recién es un análisis a través de las entidades, ¿de acuerdo? Y aquí es un análisis a través de las colas, que es distinto, ¿cierto? Abajo el número de gente esperando, ¿cierto? Es como la contraparte. La caja, en promedio, habían 0,57 personas esperando. Y como máximo, llegaron a haber 4 personas en la cola de las cajas. En el mesón, ¿cierto? En promedio habían 6,32 personas esperando y llegaron a haber 21 personas en total esperando en algún momento del sistema. Aquí, por ejemplo, muchas veces cuando uno resuelve estos ejercicios, está bien interesado en esto, en los valores máximos, ya sea de espera, ¿cierto? O de cantidad de gente en la cola. Porque, ¿cierto? Muchas veces la percepción de los clientes tiene mucho que ver, ¿cierto?, con lo largo de las colas. Pues a veces, de hecho, las colas pueden ser largas, o sea, perdón, pueden ser rápidas. En realidad puede que uno no se demore realmente mucho en ser atendido, pero se ve feo que la cola en realidad sea larga, o como que uno siquiera solo de ver que hay mucha gente esperando, uno a veces no compra, ¿cierto? Qué sé yo, aunque igual podría uno salir en 2 minutos, pero no, la cola desincentiva en el fondo que las personas entren a veces. Entonces, por eso, ¿cierto? A mí me puede interesar controlar, ¿cierto? Que esto no se vea tan feo. O los tiempos de espera reales también, ¿cierto? Obviamente ahí ya hay un tema de percepción del servicio, porque seguro que les ha pasado, ¿cierto? Que a veces uno ve como muy poquita gente, ¿cierto? Esperando y ya va a ser todo lindo y voy a salir rápido y resulta que por mucho que habían 2 personas en la cola, igual tuvieron 40 minutos esperando salir. Entonces, las dos cosas en realidad son importantes si yo quiero realmente analizar el desempeño del sistema, ¿ya? En ese sentido, el comportamiento de las colas son bien, digamos, una cosa que normalmente cualquier sistema uno siempre va a querer revisar, analizar, ¿cierto?, su comportamiento. ¿Dudas hasta ahora? No, ¿No? profesor, no.
Ya. Y la siguiente es con respecto a los recursos, ¿ya? Siempre, obviamente, los reportes básicos incluyen todas esas cosas que hemos visto. Los recursos, recuerden que aquí dos recursos teníamos, el cajero y los dependientes, ¿cierto? Aquí hay varias información, hay algunas que se parecen, por ejemplo, la utilización instantánea y el número ocupado están muy relacionados unos con otros. ¿Qué se trata de la utilización instantánea? La utilización instantánea, como dicen que el promedio es un porcentaje, ¿ya? Este número jamás va a ser mayor a 1. Que lo que representa es el porcentaje del tiempo que, considerando obviamente todos los recursos que habían de cada uno de estos tipos, estuvo ocupado, ¿ya? Por ejemplo, el cajero estuvo un 87,8% del tiempo ocupado. El dependiente, pero como concepto de recursos dependientes, todos ellos juntos, si yo analizo el total de tiempo que ellos estuvieron ocupados, dado todo su tiempo disponible, estuvieron ocupados un 94,6% del tiempo. Por ejemplo, o sea, un dependiente, ¿cierto? Si yo atendía 10 horas al día, un dependiente solo eran 10 horas, ¿cierto?, de atención. Tenía dos dependientes, en el fondo yo tenía 20 horas de atención, ¿cierto?, para los clientes. Bueno, de esas 20 horas, el 94,6% de las 20 horas fue tiempo en que ellos estuvieron ocupados, ¿ya? Entonces, es bastante, ¿cierto? Es como una utilización súper, súper alta, pero este modelo, bueno, está pensado, ¿cierto? Este ejemplo para que salga precisamente así. Pues si ustedes veían, ¿cierto? La animación se notaba que había como gente constantemente en el sistema y que era muy difícil, ¿cierto?, que se vaciara. Entonces, por eso ahí aparece lógicamente esa utilización tan grande. Eh, que sea bueno o malo, chuta, es como bien relativo ahí el temita, porque eh, depende del sistema. O sea, hay sistemas que con un 94%, ¿cierto?, de uso del recurso, en realidad están colapsados. Realmente funcionan súper mal porque no hay flexibilidad, digamos, para que las cosas fluyan con normalidad. En este caso, ¿cierto? Como el sistema eran solamente dos etapas y consecutivas y no había mucho más, ¿cierto? Y la segunda en general uno pasaba rápido, ¿cierto? En ese caso, ¿cierto? No me generaba mucho conflicto el que los dependientes estuviesen ocupados. Pero cuando hay, digamos, otros sistemas más complejos y hay mucha interdependencia y hay muchas conexiones entre las cosas, ahí sí, digamos, empiezan a eso, una utilización semejante del 94% puede ser un problema súper severo porque me puede afectar mucho la calidad de funcionamiento en el resto del sistema, ¿ya? Puede ser un tremendo taco esto, en el fondo, cuando yo necesito que un cliente pase por varias etapas, pero que por todas fluya. O sea, no puede haber una que esté ahí siendo el cacho que se demora mucho porque está muy ocupada. El número ocupado es como una consecuencia del anterior. Si se fijan en el cajero es igual el número porque estamos hablando que era uno. Pero en el caso de dependientes, como eran dos, mide en el fondo lo mismo, es como representa lo mismo que el número anterior, pero medido en términos de dependientes, ¿cierto? Que como eran dos, en promedio hay 1,89 ocupados de los dos. Es como otra forma de decir en el fondo también el grado de ocupación. ¿Qué otra cosa? El número programado obviamente se refiere a cuántos habían activos. Como esto ya era fijo, ¿cierto? Uno para el cajero y dos para los dependientes, ¿cierto? Porque estaban todo el día funcionando. Cuando yo tengo, por ejemplo, recursos que funcionan en distintas cantidades de acuerdo al día, ahí obviamente me va a dar el número que corresponde. Vamos a decir, no sé, pues, yo en promedio tenía 3,7 personas atendiendo. ¿Por qué? Porque claro, en algún momento tuve una, después dos, después seis, y dependiendo, ¿cierto?, cuánto tiempo cada una de ellas estuvo, me termina dando el número que está acá, ¿cierto?, que es el promedio, la disponibilidad de gente en promedio para el sistema. Bueno, la utilización programada es bastante, también son los mismos números de arriba porque aquí no hay, digamos, muchas variaciones, y el número total capturado son los servicios hechos en el fondo, ¿cierto? Cajero,
atendió 1.219 personas, los dependientes, entre ellos dos, atendieron a 1.223 personas, ¿ya? Eso es, por ejemplo, el reporte, el resumen, el overview con respecto a los recursos. Si ustedes van a pinchar acá, por ejemplo, pinchen ahí en recursos, les genera, ¿cierto?, los reportes que son solo de recursos. Aquí hay varios, obviamente, números que se repiten, ¿cierto? Estamos viendo como las mismas cosas que están en el otro, pero aquí, hacia el lado, este tiene dos páginas, ¿cierto? Y aquí de nuevo, cajero y dependiente, y me muestra un poco las mismas estadísticas, ¿cierto? Pero con otra distribución. Aquí se pincha, no sé, procesos. No, no genera de procesos, que fome. Entidades, ahí están, ¿cierto? Las entidades, los clientes, en el fondo, ¿cierto? Lo único que puedo yo informar en este caso. Colas, entonces debe crear un reporte, claro. Los tiempos de espera y ese tipo de cosas, ¿cierto? También las menciona. Y así, ¿cierto? En el fondo ahí están un poco los, digamos, los reportes que esto entrega. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ya. Para cerrar esto, los reportes, es acá arriba, por si acaso. Es como, donde se cierra el programa, no, el que está abajo, ya es como súper raro que esté ahí, porque este tiene ahí una cosita para cerrar, pero en realidad no cierra esa, cierra esta de acá arriba, y ahí se puede volver al modelo, ¿ya? No sé por qué funcionará así, es como raro. Ya, en este caso, ¿cierto? Bueno, me quedó gente dentro del sistema, pero la simulación está terminada, ¿cierto? Y ahora yo le puedo decir stop, o sea, end, para que lo suelte, ¿ya? Ojo que las estadísticas, los reportes que nosotros vimos, al momento que yo les digo aquí que lo termine, desaparecen. Así que si quieren rescatar los números, tienen que hacerlo cuando esto todavía no está detenido, ¿ya? Ahí pueden descargarlo, ¿cierto? Guardarlo en PDF, qué sé yo, y después lo detienen, porque el detenerlo les borra, digamos, todos esos reportes. A ver, ya estamos, ¿cierto? Por lo menos con hartas cosas del modelo básico. La otra cosa, ¿cierto?, que aparecía era el tema de agregar ciertos tiempos de traslado, ¿ya? Eso, aquí, por ejemplo, lamentablemente, hay distintos software, ¿cierto?, de simulación. Esos tiempos de traslado yo no los puedo, digamos, regular directamente en estas conexiones. Si ustedes las pinchan, fíjense, dice Smart Connection, ¿cierto? Como que no tiene parámetros estas conexiones y ya. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el fondo esas conexiones actúan como si fueran automáticas, ¿ok? Como que no hay tiempo. En la animación, ¿cierto? Yo veo que aquí efectivamente como que se mueve una persona a través del arco y qué sé yo, pero para efectos de las estadísticas del sistema, en realidad no está ocupando tiempo ya, no lo mide como tiempo, y entonces obviamente eso no es muy realista. En este caso, ok, es un sistema simple que en general no se demora mucho y por lo tanto, ¿cierto? Quizás no es tan relevante el hecho de que yo considere los tiempos de traslado, pero hay otros sistemas donde sí los tiempos de traslado influyen montones. O sea que, por ejemplo, como les decía, aeropuertos y cosas por el estilo, ¿cierto? Eso no puedo yo ignorar en el fondo los tiempos de traslado porque son muy significativos en relación al tiempo total que una persona está ahí. ¿Dónde puedo agregar, digamos, aquí tiempos de traslado? Bueno, decía, una opción es, por ejemplo, con un proceso, agregando un proceso que solo tenga delay, ¿ya? Porque eso permite, en el fondo, ¿cierto?, que la persona se demore una cantidad de tiempo en atravesarlo, entre comillas, y después llegue, ¿cierto?, a la unidad. A ver, hagamos eso en principio, por ejemplo, aquí. Podemos decirle camino 1, no sé, camino 1, solo con un delay. En este caso, ¿cierto?, nos decían que eran 15 segundos. Entonces, decimos constante 15 segundos, ¿ya? Y lo digo OK.
Fíjense que esto no tiene cola porque le estoy dando capacidad infinita. Y aquí lo que puedo hacer es conectar entre acá y después acá y acá. ¿Ya? No importa aquí cómo se vea, ¿ok? Eso no es relevante. A veces se ve como súper feos de repente los procesos como uno los escribe, pero en el fondo lo que importa son las conexiones. O sea, la distribución física no cumple ni un papel realmente dentro del modelo. A veces deja, obviamente, uno tiene que posicionar las cosas como para ver claro el comportamiento del sistema, pero más allá de eso no tiene ni una influencia realmente la distribución física. Aquí, por ejemplo, hagámoslos correr bien lento, ¿cierto? Ahí entra la persona, fíjense, se fijan que no sale el tiro, que se demora un poquito, es porque está ocupando en el fondo el camino, ¿ya? Esa es una forma de hacerlo, que es quizás la más sencilla, que obviamente no requiere, digamos, de elementos diferentes a los que hemos estado ocupando. Y habría que obviamente insertarlo en todos los pares, digamos, todos los movimientos entre lugares, entre el mesón y la caja, entre la caja y la salida, ¿cierto? Para que me representara efectivamente lo que yo quiero. Lo bueno de usar cierto un proceso es que también tengo disponibles como toda la cantidad de, digamos, de funciones de distribución para poder regular el tiempo de movimiento. Pero además de eso, hay otros que están acá, me parece, están en transferencia avanzada, ¿cierto? Donde, fíjense, existen, digamos, distintos, obviamente, elementos que tienen que ver, como decía, con transferencias, ¿ya? Que obviamente tienen que ver con movimientos. Si se fijan en los nombres de estas cosas, tienen mucho, o sea, tienen alguna relación, ¿cierto? Como con movimiento. Lógicamente que todas estas cosas están bastante pensadas para sistemas logísticos, como les decía, ¿ya? Cosa que aquí obviamente no vamos a ocupar. Pero ¿cómo si lo podemos ocupar? Bueno, borré el proceso, si se fijan también borró sus conexiones, funciona así. Y aquí hay un par de cosas que me interesan, las estaciones y las rutas, ¿ya? Una ruta, por ejemplo, si lo agrego, vamos a ponerlo más acá, y después una estación, ¿ya? Las estaciones, ¿cierto? Si les hacemos doble clic, fíjense, tienen nombre, tipo de estación, también es estación o conjunto, porque pueden ser definidas como conjunto. Tiene un nombre de estación también, fíjense que tiene el nombre como el nombre exterior, ¿cierto? Que es como la etiqueta y el nombre de la estación en sí. ¿Qué es lo que permite esto? O sea, obviamente se ocupa para muchas cosas, pero en este caso yo puedo en una estación identificar en el fondo un punto de llegada, ¿ya? De eso se trata. Cuando yo, por ejemplo, represento a veces sistemas que son como demasiado grandes como para unirlos todos a través de link como esto, ¿cierto? Así con gráficamente ponerle puntos de unión, porque me puede quedar enredado o cualquier cosa por el estilo. A veces, ¿cierto? Es mejor hacerlo con representaciones de estaciones. Y las estaciones al final son puntos de llegada que parten de las rutas, que son la otra parte, ¿cierto? Que puse aquí. Entonces, una clave es que un cliente entra en la ruta, se va a demorar ahí un determinado tiempo y va a llegar a la estación, ¿ya? Con la gracia es que gráficamente esto yo no lo necesito conectar de manera directa. Le puedo decir que la ruta va a dar esa estación, simplemente. Y ahí obviamente se me puede simplificar mucho digamos, del dibujo, de hacer, ¿cierto? La representación de caminos que a veces son muy largos o que hay muchas conexiones o distintos problemas, digamos, que me podrían traer el hecho de cómo conectar todas las cosas, ¿cierto? Porque no siempre, digamos, la forma más ordenada de hacerlo va a ser, digamos, conectando demasiado los elementos. De repente hay que tratar de simplificar la representación gráfica. Dejémoslos por ahora, sí. De ahí, las rutas, si le hacemos doble clic, también tiene nombre de ruta, el tiempo de la ruta, ¿cierto? Fíjense, y el destino. En este caso, por ejemplo, ¿cómo le podemos llamar? Pasillo entrada, ¿ya? Que se llama así. ¿Cuánto? 15 segundos.
que es lo que me decían. ¿Y dónde va? Fíjense, dice estación. Puede ser, obviamente, hay otras, digamos, posibilidades que también en algún momento vamos a ocuparlas, yo creo. Pero en este caso, ¿dónde lo mando? A una estación. ¿A cuál? A la 1. En este caso, ¿cierto? Como está el nombre genérico, a la 1. También aquí por defecto siempre me dice eso. Y yo le digo, OK. Voy a conectarlo aquí. Y aquí, por ejemplo, la estación, ¿qué nombre le podemos poner? Vamos a hacer mesón, ya, por como entrada a mesón, ¿de acuerdo? El nombre de la estación sigue siendo estación 1, ¿cierto? Y lo dejamos así. Y esto, pues lo conectamos acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a entrar el cliente, va a entrar el pasillo de entrada y 15 segundos después va a salir aquí para entrar realmente a la cola del mesón. Y debería funcionar. Vamos a ver. ¿Se fijan? Entonces, esta es otra forma de consumir en el fondo tiempo, ¿ya? Y así también, como les digo, no es necesario que en el fondo hagan la conexión directa. Cuando hacen modelos más grandes, esto de hecho es bastante útil porque saben que de aquí en realidad lo están mandando ya a la estación re lejos, pero lo están mandando y están conectadas en el fondo. Y este elemento, ¿cierto? Es el que se consume el tiempo, que pueden aquí regular el tiempo, ¿cierto? De traslado a este otro punto y de punto obviamente aquí una vez que llegan entran inmediatamente, ¿cierto? Acá al destino. ¿Se entiende? ¿O no? ¿O dudas? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Profe, ¿y se podría Aquí, agregar una doble entrada? Por como por ejemplo, ejemplo, más de una estación. no, porque por ejemplo, hubiera una entrada para peatones y otra a través de un estacionamiento, por ejemplo. Sí, sí, claro, sí, de hecho puede hacer varios creates y en ese caso, de hecho, podría varios create crearte la misma entidad, también se puede hacer eso, pero obviamente como si tienes varias entradas, ¿cierto? Podrías, por ejemplo, tener distintas tasas de llegada en la entrada, porque la tasa de llegada de peatones sea muy distinta a la tasa de llegada de gente en vehículo. Entonces, obviamente necesitas representarlos separados, ¿cierto? Porque tienen comportamientos distintos, pero igual son al final la misma entidad, pues siguen siendo clientes. Sí, sí puedes creerlo, en varias partes. Porque el tránsito hacia el mesón sería quizás mayor del estacionamiento que de la entrada principal. Por ejemplo, claro, y eso, y esta configuración también te permite eso, la otra no, la otra como que te deja solamente, te admite una entrada y una salida, no te deja conectar más. Pero esto, por ejemplo, esa misma estación yo la puedo referenciar de varias partes, entonces de distintos puntos de origen pueden llegar todos a esta misma estación. Eso también lo permite, digamos que también una diferencia a la otra representación con un proceso que es más simple, que te cumple la función de gastarte el tiempo, se ve más simple también en el modelo, pero no tiene a veces la flexibilidad que tiene este otro, ¿ya? Y aquí, bueno, las otras opciones, que la ruta, ¿cierto? Que en realidad aquí, fíjense, dice por secuencia, atributo y expresión. Eso, no sé si vamos a alcanzar a ver por secuencia, sería interesante ver un ejemplo por secuencia, porque pasa que, por ejemplo, no sé, yo tengo un proceso que tiene 10 estaciones, ¿ya? En total. Pero resulta que no todos los clientes necesitan pasar por las 10 estaciones, que dependiendo del tipo de cliente, ¿cierto? Necesita pasar por lugares diferentes, digamos, ¿cierto? Entonces, ninguno necesita pasar por las 10, todos necesitan pasar por un subgrupo de esas 10. Entonces, para regular eso, por ejemplo, dentro de un modelo de simulación, ahí se puede ocupar por secuencia. Y dependiendo, ¿cierto?, de quién es el que está entrando en la ruta, del cliente que está entrando en la ruta, por ejemplo, aquí digo por secuencia, lo va a enviar a la secuencia que le corresponde, va a llegar a la estación que le corresponde, y no a cualquiera, sino que va a depender de su secuencia, de lo que esta entidad trae como programación de su secuencia, allá lo va a enviar. ¿Se entiende? Eso pues Sí, profe. también es digamos, otra, digamos, característica de las rutas, que permite obviamente ruteos mucho más complejos que poner solamente aquí, ¿cierto?, el servidor como gastando tiempo. Entonces le digo, depende de lo que quieren representar, como aquí un servidor gastando tiempo es suficiente,
sino obviamente esta otra representación que igual es como una lata, ¿cierto? Estás poniendo dos cosas al mismo tiempo, pero les da harta otra, digamos, ventajas adicionales para, digamos, para funcionar. Ya estamos como en la hora. Bueno, este archivo los voy a, digamos, se los voy a subir también al Profe, portal para que digan. tengo una pregunta. Lo que pasa es Sí. que en la aplicación, en el portal, cortaron el número de notas. ¿Usted sabe algo? Porque en varios ramos hicieron lo mismo. Ah, no, pero eso es por el tema este de la, ¿cómo se llama? La, ah, la nivelación que se va a hacer la próxima semana, sí. Es que había que desprogramar, en el fondo, todo lo que tuviera, digamos, notas dentro de las próximas 2 semanas para que ellos pudieran reprogramar las clases para después, para poder mover las horas, ¿ya? Entonces, por eso todos tuvimos que quitar cualquier cosa que estuviera como en este rango de tiempo, para efecto que después que se reprogramen las clases, nosotros las podemos volver a poner más adelante. Por eso se las desaparecieron. Ah, ya, ok. Sí, no es para mover los bloques horarios, porque si no, no pueden. Las horas que están tomadas con evaluaciones no se pueden mover si es que uno no las quita. Profe, Profe, entonces, Ya. usted va a subir tutoriales. Sí, o sea, esa es mi idea, ¿cierto? Dependiendo, bueno, sí, no sé tampoco, como les digo, particularmente cómo va a ser el tema de, digamos, de las ayudantías, pues, o sea, perdón, de las nivelaciones, pues, de cuántas voy a tener que hacer, del horario y todas esas cosas, pues sí. Mi idea es que tenga obviamente menos clase idealmente para poder precisamente crear estos pedacitos, estas cápsulas de uso, ¿cierto? Para que después las puedan referenciar. Depende cómo sea el tema de la nivelación. Vale, ¿Ya? profe, gracias. Ojalá pues, porque en realidad hace tiempo que quería hacerlo también. Ya pues chicos, nos veremos la próxima clase. Y ahí también, bueno, practiquen con el software. En realidad, como ven, es como súper intuitivo. O sea, al final hay que saber dónde están las cosas nomás, pues, pero todo es como muy obvio en el sentido de cómo funciona un sistema. O sea, si uno sabe cómo funciona un sistema y todas las cosas que influyen, al final es cosa ubicar dónde va ese dato dentro del modelo simplemente. ¿Ya? Bueno Ya, chicos, nos profe. vemos la próxima Chao, clase. profe, cuídese. Que estén Vale, bien. Chao, gracias. chao.